Hola, soy el maestro Alejandro Minero. Continuamos con nuestro curso de Word. Hoy veremos Unidad 1, Herramientas de inserción. Capítulo Tablas. Bien, antes de poder trabajar con la tabla, tenemos que saber qué es una tabla. Bueno, de manera muy práctica, es el conjunto de columnas y filas que se utilizan para organizar información. La información se va a vertir en las celdas o se va a escribir en las celdas. Las celdas son intersecciones entre las columnas y las filas. Esto nos va a generar, de alguna manera, una cuadrícula. Si alguna vez has trabajado con Excel, tú ya has visto una tabla. Simplemente son esta cuadrícula o estos cuadros en donde tú vas a ir vertiendo la información. Las tablas van a poder tener formato, el formato que tú elijas. Y, por supuesto, pueden realizar algunos cálculos, pero de manera básica. Recuerda que estamos utilizando un editor de textos, o propiamente dicho, un procesador de textos. Por lo tanto, si necesitas realizar cálculos, deberías estar en el curso de Excel. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué es una tabla? Es una cuadrícula en donde vamos a escribir texto y a veces datos numéricos. Estos datos numéricos y los textos van a poder tener el formato que tú elijas y además podríamos calcular algunos cálculos muy sencillos. Pero, ¿cómo inserto una tabla? ¿Cómo las inserto? Nuevamente, muy fácil. Mira, primero tienes que ir a Word. En Word, ve a la pestaña Insertar en la cinta de herramientas. En la zona izquierda aparecerá un botón al que llamamos comando. El comando se llama tabla. Cuando hagas clic en él, puedes elegir uno de estos tres caminos. Primer camino. Elegir la cantidad de filas y columnas para tu tabla, dibujando, entre comillas, en el panel. Camino 2. Establecer el número de columnas y filas en el cuadro de diálogo Insertar tabla. Camino 3. Dibujar una tabla. Literalmente, dibujar una tabla. Ahora sí, estás listo. Es momento de llenar la información en nuestra tabla. Bien, vamos a explicarlo de manera muy gráfica. Para insertar una tabla, primero tienes que ubicar la pestaña Insertar, justo esa. Una vez que has hecho clic en Insertar, deberás hacer clic en el comando Tabla. Aquí está. Cuando haces clic en el comando Tabla, te mostrará este panel que yo te decía hace un momento que puedes dibujar en él, puedes insertar una tabla o puedes dibujar la tabla. Vamos a ver algunos videos para insertar la tabla y seguir trabajando con nuestras tablas en Word. Muy bien, ahora vamos a insertar una tabla. Para ello, primero tenemos que hacer clic en la pestaña Insertar. Como podemos ver, automáticamente nos aparece justo debajo de la palabra Insertar, tabla. Aquí podemos nosotros dibujar una tabla, abrir el cuadro de diálogo para insertar una tabla o dibujar una tabla. En este caso simplemente voy a dibujar la tabla, voy a crear una tabla de 2×3 y al hacer clic se aparece todo lo que es la tabla. Así de fácil podemos insertar una tabla. Si nosotros quisiéramos utilizar cualquiera de las otras dos opciones, podríamos simplemente hacer clic en el comando insertar tabla y nos aparece cuántas columnas, cuántas filas y al dar clic en aceptar se dibujará la tabla. También podemos nosotros insertar y dibujar la tabla. En ese sentido, nos van a aparecer estas opciones para que nosotros podamos dibujar la tabla como mejor queramos. Así, insertamos una tabla. ¿Lo ves? Es muy fácil. Ahora, ya sabes cómo insertar una tabla. Ahora, ¿cómo insertamos los datos? Es algo también muy sencillo. Mira el siguiente video. A continuación veremos cómo insertar algunos datos. Simplemente hay que hacer clic en la celda y escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí podemos escribir nombre, vamos a crear una tabla con contactos, teléfono, no olvidemos los acentos, y correo. Ahora nosotros simplemente vamos a escribir los nombres, por ejemplo, María, el teléfono es el 55 1234 5678 y el correo es maria@gmail.com. Así de sencillo, insertamos datos en una tabla. ¿Lo ves? Es muy sencillo. Ahora, si yo quisiera dar formato a mi tabla, pues podemos hacerlo. Veamos el siguiente video. Es muy seguro que al tener datos en una tabla, queramos modificar el formato de ellos. Y para ello, Word nos ofrece diferentes opciones. Veamos algunos de ellos. En la parte de diseño de tabla,
justo donde estoy haciendo clic, nos aparecerán diferentes estilos o diseños que podemos elegir para nuestras tablas. Por ejemplo, yo puedo elegir este estilo que dice tabla con cuadrícula 4, énfasis 1. Al hacer clic sobre él, se coloca automáticamente un formato sobre mis datos que ya tengo en la tabla. Esa es una manera muy sencilla de colocar formato a nuestra tabla. Claro, puedes hacerlo de manera manual. Si tú quieres, puedes elegir un sombreado especial, un estilo de borde, un grosor para el borde, un estilo del borde. Así que ya lo sabes, puedes elegir lo que tú quieras y personalizar tus datos con el formato que tú elijas. Excelente. Hemos aprendido cómo insertar datos y cómo dar formato. Ahora, habíamos hablado sobre algunas funciones básicas. ¿Qué te parece la función sumar? Veamos el siguiente video. Datos y formatos en nuestra tabla. Muchas veces vamos a querer utilizar algunas funciones que podrían parecer de una hoja de cálculo. En Word podemos utilizar algunas fórmulas que si nosotros queremos. Por ejemplo, en esta pequeña tabla en donde tenemos 4 elementos y tiene la descripción de los elementos, jamón, pan, queso, verduras, y tiene los costos 25, 15, 25, 10, pudiéramos calcular nosotros la suma de cuánto costó todo esto. Simplemente hacemos clic en la pestaña disposición, hacemos clic en el botón F de X y elegimos Sum Above. Eso significa que va a sumar todo lo que está encima de esa celda. Al hacer clic en aceptar, nos da el resultado, 75. Es muy fácil, no creo que tengas problemas por ello. ¿Qué tantas funciones podemos utilizar? Muy limitadas. Recuerda que Word no es una hoja de cálculo, pero sí puede calcular estas sumas. Un dato adicional que quisiera compartir contigo es que podemos, en diseño de tabla, establecer que nuestra fila de hasta abajo se llama fila totales. Quiero que observes por favor qué pasa cuando hacemos clic en fila de totales. Se pone un formato especial para poder presentar de mejor manera nuestro total. Así separamos los elementos de la fórmula que nosotros acabamos de introducir. Es muy fácil, ¿lo ves? Bien, ya hemos aprendido cómo insertar tablas, cómo dar formato a nuestros datos que hemos insertado y también hemos aprendido cómo introducir alguna función básica. No te olvides de ver todos los videos del curso. Ahora, en este momento ya sabes cómo insertar tablas, cómo insertar datos, cómo dar formato y cómo introducir funciones básicas. No te pierdas los demás videos. Soy Alejandro Minero. Continúa en nuestro curso y recuerda que la informática hace la vida más fácil.